Lectura comprensiva, Proverbios 16. Amados hermanos y amigos, fieles compañeros del camino, es un gran gozo el poder compartir con ustedes las verdades bíblicas. Les aseguro que Dios bendecirá sus vidas mediante el estudio de su palabra, por lo que le invito a que me acompañe en este deleitoso caminar bíblico, en el que estaremos recorriendo los 31.102 versículos de la Biblia. Además de estudiar diariamente la palabra conmigo, les invito a colaborar con esta obra, suscribiéndose al canal Nutrición Espiritual, dándole like para que YouTube lo difunda a personas que ni usted ni yo conocemos, y compartiendo el enlace con todo el que le sea posible. Así usted formará parte de la difusión de las verdades bíblicas y hará que muchas personas puedan cambiar su vida y que estas palabras les sean de bendición. Hoy estaremos escudriñando a Proverbios 16. Mediante el método de lectura comprensiva, caminaremos sus 33 versículos, los cuales discurren sobre la conducta humana, comparaciones y lecciones morales. Dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Vemos, amados hermanos, que este versículo trata de que el hombre propone, planifica, presupuesta, versus Dios es quien tiene el poder de ejecutar. Muchas veces nosotros hacemos planes, nos sentamos, calculamos, diseñamos nuestras metas a mediano, corto y largo plazo. Pero si no ponemos a Dios en primer lugar, si no ponemos estos planes, estos presupuestos delante de Dios para que Él sea quien lo apruebe y para que Él sea quien lo dirija, estamos actuando de manera muy ignorante, de manera muy necia, porque nosotros somos seres finitos. Además de eso, de que nosotros debemos de estar conscientes de que nosotros debemos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. No de nosotros proponer hacer cosas, sino preguntarle a Dios cuál es el propósito de Él para nuestra vida, qué Él quiere, qué Él está pensando, dónde quiere que nosotros nos dirijamos. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a tener éxito, nosotros vamos a ser personas con firme caminar y vamos a ser bendecidos, porque no hay nada más que bendiga a un hombre que le está dentro de la perfecta voluntad de Dios. El segundo versículo dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Vemos, amado, que la lectura comprensiva de este versículo dice: el hombre considera que sus obras son buenas, versus Dios es quien posee la capacidad de calificar. Esto, amado, cuando nosotros no tenemos el don de discernimiento que Dios ha provisto para que podamos discernir más allá de nuestra vista, nosotros caemos en este error de calificar, de opinar sobre cosas o sobre personas sin tener la dirección o la visión de Dios. Y obviamente esto puede traernos situaciones como la que le ocurrió nada más y nada menos que al gran profeta Samuel. Dice la palabra que Samuel, Dios le dijo que fuera a ungir un rey, que fuera a ungir a David como rey, en sustitución del desobediente rey Saúl. Y que cuando Samuel llegó a la casa de Elí, dice que él le dijo a Elí que buscara, que convidara a todos sus hijos, porque Dios le había mandado a ungir rey de los hijos de él. Dice que Elí buscó a todos sus hijos, y cuando le presentan al primogénito, a Eliab, dice que era grande, que era hermoso y que era muy corpulento. Y dice Samuel que sin duda está el ungido de Dios delante de mí. Y Dios le dice: no, espérate, tú estás equivocado. Tú estás mirando lo que está delante de sus ojos, de tus ojos. Mas yo veo
el corazón, yo miro más profundamente. Dice que pasaron todos los hijos de Elí, sin embargo, ahí no estaba el ungido de Dios. Y dice que Samuel le dijo, pero aquí hay algo, porque ninguno de estos son. Por si acaso tú no tienes otro. Y el que nadie pensaba, el desechado, el que estaba olvidado, el que estaba bregando con las ovejas, ese era el que era conforme al corazón de Dios. Fijémonos, amados hermanos, que muchas veces nosotros opinamos, nosotros creemos, pero sin embargo Dios es quien tiene la capacidad de calificar, la capacidad de verificar y la capacidad de discernir entre una cosa y otra. David, que estaba siendo olvidado, era la persona que Dios había preparado y que Dios había escogido para que reinara después de Saúl. Pero Samuel, que era un profeta, amados hermanos, era un profeta consagrado, era un profeta dedicado, era un hombre intachable. Sin embargo, él erró porque no se detuvo a mirar o a escudriñar con la lupa de Dios. El tercer versículo dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Aquí vemos, amado, que dice, el que pone sus planes en las manos de Dios, Él lo conducirá en la dirección correcta y firme. Así es, amados. Cuando nosotros ponemos nuestros planes, como decía el primer versículo, todo lo nuestro está en la mano de Dios. Entonces Dios se encarga de dirigir, de encaminar y de hacer que las cosas sucedan. Porque cuando Él es quien está obrando, cuando Él es quien está ejecutando su obra, por más difícil que veamos las cosas, por más circunstancias adversas, al final todo va a salir bien porque Dios es quien ha diseñado su plano y Él sí que sabe cómo construir ese edificio, cómo llevar a cabo la obra que Él ha propuesto para nuestra vida. Así que pongamos todos nuestros planes en la mano de Dios y todo va a salir de manera correcta. Aunque nosotros no lo veamos así, pero Dios sí que sabe porque Dios es omnisciente, omnipotente, omnisapiente. Dios no puede fallar porque Dios tiene obviamente todas las capacidades para cumplir. Dios no es como nosotros, no, Dios no tiene límite. Vamos a ver ahora el versículo 4, el 5 y el 6. Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Amado, aquí tenemos que tener en cuenta que de Dios es el cielo, la tierra y todo lo que en ella existe. A veces nosotros decimos no, porque el malo obviamente es malo y como es malo, Dios no tiene nada que ver con él. Es verdad, Dios aborrece el pecado, Dios no quiere nada con el mal, pero muchas veces ese malo Él lo usa para corrección, para castigo y para enderezar a lo bueno. Esto lo vemos siempre que Dios tuvo que corregir y siempre que Dios tuvo que instruir y hacer volver al pueblo de Israel. Él usaba esas naciones opresoras, Él usaba esos imperios abusadores para que castigaran y para que hicieran volver a Israel a la voluntad y al redil que Él había establecido. Eso puede sucedernos a nosotros, amados hermanos. Muchas veces vemos la opresión, vemos que el malo se levanta contra nosotros y que de una u otra manera tiene cierta potestad de castigarnos, de azotarnos. Entonces es hora, cuando eso esté sucediendo, de nosotros pararnos y de nosotros revisarnos. ¿Qué está sucediendo? No estoy actuando dentro de la voluntad de Dios. Algo quiere Dios enseñarme. Y nosotros entonces actuar en consecuencia. No podemos, amados hermanos, actuar de manera así, de manera dilocada, sin conocimiento de los tiempos, sin discernir las razones, sin discernir qué está sucediendo en nuestra vida y el porqué de cada cosa. Claramente hay muchas veces que la voluntad de Dios se cumple a través de vicisitudes, a través de situaciones difíciles, pero muchas veces es que nosotros no estamos actuando de manera correcta. El versículo 5 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Dios aborrece y castiga la altivez, la arrogancia, la presunción, la jactancia y la prepotencia. Amados, nadie que tenga este tipo de actitudes, nadie que
camine con arrogancia, con prepotencia, con soberbia, puede permanecer. Por eso vemos que esta es una señal del declive y de la caída de los imperios, de los reinos, de todas esas personas que se encuentran en lugares de mando. Cuando usted ve que una persona se vuelve prepotente, se vuelve arrogante, se vuelve que nadie puede hablarle, que es una persona totalmente impenetrable, esa es una señal de que su caída está cerca. Esto lo podemos ver en la historia, lo podemos ver con todos los personajes que nosotros conocemos y aún en la actualidad, todas esas personas arrogantes, todas esas personas que se creen por encima del bien y del mal, es porque su caída está cerca, porque siempre va a anteceder estos tipos de actitudes antes de la caída. El versículo 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. La verdad acompañada de misericordia hará que el pecador se aparte del mal y tema a Jehová. Amados, Jesús ha compartido con nosotros el ministerio de la reconciliación. Dice en Corintios que Dios vino al mundo a reconciliar al hombre con su Creador y que nos has encomendado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Entonces, para usted poder reconciliar al pecador, para usted poder hacer volver al pecador y hacerlo apartar de su pecado, usted tiene que actuar con justicia y con verdad. Con estas dos herramientas poderosísimas, usted va a hacer que el pecador sea consciente de su pecado y cambie de actitud. Por eso dice aquí la palabra que obviamente cuando nosotros empleamos estas verdades, entonces nosotros vamos a estar actuando conforme a la voluntad de Dios. Debemos de siempre practicar la justicia, practicar la verdad, y así vamos a acompañar y a ser dignos, fieles representantes de Jesús en el ministerio de reconciliación del hombre con Dios. Vamos ahora a ver el versículo 7, el versículo 8 y el versículo 9. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Dice, el andar en la dirección de Dios hará que aún los contrarios les tengan buena voluntad. Cuando uno anda de la manera que a Dios le agrada, podemos tener enemigos, podemos tener personas que nos adversan, pero al final van a decir, esa persona yo no la paso, pero es correcta. Esa persona yo no paso el evangelio, yo no comparto lo que él está haciendo, pero la verdad es que no puedo rebatirle. Entonces, por más que quieran, por más que traten de penetrar y de hacer daño, al final van a tener que bajar la guardia y estar en paz con el que camina dentro de la voluntad de Dios. El versículo 8 dice, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Mejor es lo poco adquirido de forma correcta que los muchos con extorsión. Amado, cuando usted lo que posee, lo posee de una manera honrada, de una manera digna, usted lo va a disfrutar. Pero cuando los bienes son bienes mal habidos, lo primero es que al final se disipan, al final se van, no prevalecen. Y lo segundo es que usted no lo puede disfrutar, porque nada con extorsión, nada adquirido de manera arbitraria se disfruta. Porque cuando usted está tratando de disfrutarlo, cuando usted está tratando de alegrarse con esos bienes, obviamente su conciencia le va a decir, esto no es tuyo. Eso lo vemos con Acab y la viña de Nabot, y lo vemos en muchas situaciones más en el diario vivir, que muchas veces las personas que actúan de manera incorrecta, las personas que despojan a los de bienes y tratan de usurpar cosas que no son de ellos, al final no la disfrutan, porque obviamente eso no está aprobado por Dios. Y para usted tener paz y para usted poder disfrutar algo, primero tiene que tener su conciencia limpia, tiene que tener tranquilidad de espíritu.
Si usted no tiene tranquilidad de espíritu, si usted no tiene paz, por más riqueza y por más bienes que tenga, usted no lo va a disfrutar. El versículo 9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre que agrada a Dios piensa en su camino, mas Jehová enderezará sus pasos. Esto es así, amados hermanos. Cuando usted anda dentro de la voluntad de Dios, cuando usted es una persona que su corazón está firme, que su corazón está sano, que su corazón está dentro de los propósitos de Dios, Jehová va enderezando su paso, Jehová va guiándole. Usted sale y muchas veces Dios le dice, camina por aquí, vete de esta manera, haz de esto. Y a usted le van aconteciendo cosas que usted mismo se va quedando sorprendido porque Jehová va enderezando sus pasos, va poniendo la persona correcta, va poniendo la persona ideal en su camino, va haciendo que las cosas sucedan para bien suyo. A veces cosas que uno entiende que no son las que uno desea, cosas que lugares donde uno no piensa ir, cosas que uno no piensa adquirir, le llegan porque Dios así lo va ordenando, así lo va encaminando. Cuando uno está dentro de la voluntad de Dios y cuando su corazón es correcto, Dios hace que las cosas buenas y que las cosas que están dentro de su propósito le persigan. Vamos ahora a entrar al versículo 10, al 11 y al 12. Dice, oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Dice, las respuestas del rey son sagradas, por lo que su boca no debe pronunciar engaño. Obviamente, aquí estamos frente a un rey que debe cumplir y que está dentro de los planes y de los propósitos de Dios. Esto en la actualidad no se ve mucho, porque los reyes y los gobernantes y las personas que están en eminencia actúan de manera arbitraria a la verdad, a la justicia. Pero aquí está obviamente hablando de que un rey que debe actuar y que debe reinar en justicia y en verdad, entonces dice que sus respuestas siempre deben ser puras, deben ser sagradas, deben ser dentro de la verdad y que su boca no puede pronunciar engaño. Es decir, el engaño, la injusticia, la falsedad no puede pronunciar su boca porque está puesto para dirigir, está puesto para llevar paz, está puesto para llevar tranquilidad, está puesto para impartir justicia, está puesto para evitar que el agravio y la perversidad actúe dentro de su subalterno. El 11 dice, de Dios proviene todo lo correcto. Él es quien induce al hombre a no prevaricar. Esto dice porque peso y balanza justa son de Jehová. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Entonces, amados hermanos, dice, de Dios proviene todo lo justo, todo lo recto, todo lo correcto. Él es quien indica, quien hace que el hombre actúe de manera correcta. Cuando estamos cerca de Dios, cuando ponemos todo nuestro pensamiento y todas nuestras actitudes delante de Dios y dejamos que Él sea quien nos dirija, entonces todas las cosas correctas van a estar siendo ejecutadas por nosotros. Cuando una persona actúa de manera correcta, va a vender algo y eso que va a vender se preocupa porque sea justo, porque sea correcto. No vende 15 onzas por 16. No dice que algo está correcto cuando él sabe que eso no es así. Amado, cuando usted va a vender un vehículo, por poner un ejemplo, pero que usted sabe que ese vehículo tiene algún defecto, obviamente que cuando se está probando no se puede ver, pero que si usted lo conoce, usted debe tener la capacidad de decirle a la persona que lo va a comprar, mira, te lo estoy vendiendo, pero debe corregirle este y este y este detalle. Ya tú sabes, te lo estoy vendiendo, pero tiene este defecto. Entonces usted así actúa de manera correcta, usted así anda dentro del propósito de Dios y se cumple este versículo en su vida donde dice que usted ama la pesa falsa y la medida correcta. El versículo 12 dice, abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Dice, los reyes y los gobernantes deben abominar la impiedad.
y al hacerlo afirmarán su sitial. Amado, cuando un reino, cuando un trono he dirigido con justicia, he dirigido con verdad, he dirigido con equidad, se afirmará. Por eso los reyes y los gobernantes que son sabios actúan con equidad, gobiernan siempre aplicando la verdad, aplicando la justicia. Pero cuando los reyes se apartan, o cuando los gobernantes, o cuando los que están en lugares de eminencia se apartan de lo correcto, entonces vienen a ser destruidos, caen, porque obviamente la injusticia, la impiedad hace que sus súbditos se mantengan enojados, se mantengan de manera adversa a ellos. Y al final, ese reino, ese trono, ese gobernante, ese funcionario tiende a caer. Así que a los que están en eminencia, a los que son dirigentes de empresa, a los que de una u otra manera tienen personas debajo de ellos, es bueno este consejo, que sepan que cuando aplican las cosas correctas, cuando aplican las leyes, cuando actúan de manera correcta, todo va a estar firme. La gente le va a amar, la gente va a confiar en él. Dice, si fulano actúa de esa manera, es porque él sabe que de esa manera que tiene que actuar. Pero cuando una persona es incorrecta, cuando un gobernante, cuando alguien que dirige no actúa de manera correcta, todas sus obras vienen a decaerse, vienen a desmoronarse, vienen a convertirse en nada, vienen a ser insípidas. Entonces, es bueno aprovechar estos consejos que el proverbista pone en nuestra mano. Vamos a ver ahora el 13, el 14 y el 15. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y esto aman al que habla lo recto. Obviamente aquí vemos una vez más que está hablando de un reinado que practica la justicia, que practica la verdad. Y puede que esté haciendo alusión al reinado de Jesucristo, porque es el reinado que será ejecutado con toda justicia, con toda verdad y con toda rectitud. Y dice que los gobernantes correctos aman a los que actúan correctamente y a los que hablan verdad. Cuando un gobernante, cuando un presidente, cuando una persona está puesta para dirigir un país, para dirigir una nación, entonces esas personas siempre van a amar, siempre van a querer que la persona correcta esté a su alrededor, y van a amar a aquel que le sabe decir la verdad, aquel que no le lisonjea, aquel que le dice la cosa correcta, porque al fin y al cabo eso le va a hacer firme. Muchas veces los reyes o los autoritarios o esas personas dictatoriales, las personas que están alrededor de ellos no se atreven a decirle las cosas, las verdades, cuando esas verdades les son contrarias y cuando esas verdades lo van a confrontar. Eso vemos, amados hermanos, cuando Natán tuvo que hablar con el rey David. Dice que él lo confrontó y le dijo una verdad que Dios le había mandado a decir. Y muchos analistas dicen que él tuvo que estar seguro y que tuvo que trabajar para poder cumplir ese objetivo, para poder cumplir esa misión que Dios le había encomendado. Pero David era un rey conforme al corazón de Dios. Y como era un rey conforme al corazón de Dios, amó esa corrección, y de ahí nace el Salmo 51, donde él se aparta y donde él confiesa su pecado, y de entonces viene a ser restaurado, porque un hombre de Dios tuvo la valentía de hablarle y de corregirle de manera correcta. Y obviamente él también era un hombre que andaba o que era conforme al corazón de Dios y aceptó y amó esa verdad. Dice, la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Dice, el provocar la ira del que tiene poder es acarrearse la muerte, pero el sabio no la provocará. Muchas veces decimos, amado, que los reyes tienen la potestad de dar y quitar vida, que los gobernantes autoritarios,
que los dictadores tienen poder de dar y quitar vida. Yo digo que tienen la facultad de quitarla o se atribuyen esa facultad, porque el único que debe tener o el único que tiene plena autoridad para dar y quitar vida es aquel que la puede dar. Y el único que puede dar vida, el único que hace que un ser nazca en el vientre de su madre, es Dios. Entonces, si Él es el único que puede hacerlo, es el único que tiene entonces la prerrogativa para quitar la vida. Sin embargo, aquí lo que el proverbista nos quiere decir es que aquella persona que está por encima de nosotros, que puede dañarnos, que puede arrojarnos a la muerte, entonces nosotros debemos tener el cuidado de no provocar su ira, porque si provocamos su ira, estamos acarreándonos la muerte. Y dice que el hombre sabio no va a provocar la ira de aquel que puede destruirlo, porque si usted está provocando la ira del que está por encima de usted, del que puede dañarle, del que puede destruirle, entonces usted está actuando de manera necia. Porque ¿cómo usted va a provocar la ira? ¿Cómo usted va a enfrentar a alguien que tiene la capacidad, que tiene el poder de dañarle, que tiene el poder de destruirle? Es de sabio ser manso, es de sabio no provocar ese tipo de consecuencia, de provocar ese tipo de situaciones. Dice, en la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Dice, el tener el agrado del que tiene poder de ordenar la muerte es como un seguro de vida. Esto de una u otra forma se conecta con lo que acabamos de decir. Cuando usted está de bien o cuando usted agrada a aquel que puede hacerle daño, entonces usted está confiado, porque cuando usted tiene ese tipo de relación, cuando usted tiene ese tipo de aprobación con el que tiene el poder para dañar o para hacerle mal, entonces usted está tranquilo. Pero vemos, amado, que esto no siempre sucede, porque los regímenes dictatoriales, aún a las personas que en un momento están en bien con ellos, que le sirven, que le agasajan, que le lisonjean, hay momentos que caen en desgracia y aún a ellos los mandan a quitar. Entonces, no existe este seguro de vida con tanta profundidad, porque el hombre es un ser muy variable. Hoy está bien, pero mañana está mal. Entonces, con quien nosotros sí debemos tener este seguro de vida, a quien nosotros sí debemos agradar para siempre permanecer y para siempre estar seguros, es a Dios, porque Él sí que tiene la capacidad de librarnos. Vemos, amados, a muchos hombres que conocemos, aún en la actualidad y en la historia bíblica y en la historia secular, de hombres que han sido perseguidos, que han tratado de matarlo, pero si Dios dice que no, no. Vemos en la historia específica del apóstol Pablo y del apóstol Juan. Dice que el apóstol Pablo fue perseguido, fue atropiado en muchísimas. Dice que incluso hubo una ocasión que se conjuraron bajo maldición de sal 40 hombres, que hasta que no le diera muerte al apóstol Pablo no iban a comer ni a beber. Sin embargo, Dios los salvó. Busquen esa historia en el libro de los Hechos para que ustedes vean de qué forma Dios siempre protegió al apóstol Pablo, porque Él le dijo al apóstol Pablo que tenía que predicar su evangelio y que tenía que llevar ese mensaje a Roma, y nada ni nadie lo iba a evitar, porque así Dios lo había propuesto. Igualmente con el apóstol Juan, vemos que le hicieron cantidades de daño, que trataron de destruirlo, y lo último que lo arrojaron a la isla de Pasmo, donde no tenía ningún contacto con nadie, donde para que muriera de soledad, para que muriera de hambre, para que muriera de sed, para que muriera de frío, de calor, y para que todas esas consecuencias adversas que habían en esa isla, la cual era inhabitable, terminaran con él. Pero Dios tenía propósito con él, y vemos que de ahí Dios le da la revelación, nada más y nada menos que del libro proféticamente hablando más profundo, que es el libro de Apocalipsis. Por eso nosotros tenemos que estar siempre en alegría y en contacto con el Rey de Reyes, con Jesús, que es quien siempre va a preservar nuestra vida. Estamos llegando, amados hermanos, ahora al versículo 16, 17 y 18. Y dice,
Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Dice, el hombre que posee sabiduría vive mejor que el que tiene muchas riquezas. Y eso es así, amados hermanos. Porque con riqueza, con bienes materiales, hay muchas cosas que no se pueden adquirir. Usted no puede adquirir el sueño, usted no puede adquirir la paz, usted no puede adquirir muchas cosas intangibles. Con los bienes materiales se adquieren aquellas cosas tangibles, pero las cosas intangibles, que son las más poderosas, que son las que realmente traen riqueza, que traen tranquilidad, que traen paz, no se pueden adquirir. Por eso el hombre sabio siempre va a buscar esas cosas. El hombre sabio siempre va a buscar estar en paz con Dios. El hombre sabio siempre va a buscar no hacer las cosas que a Dios no le agrada. Entonces, obviamente, los frutos de esa búsqueda son más rentables y más beneficiosos que la riqueza. Dice, el camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Dice, el andar por el camino del bien hace alejarte del mal, y este camino conduce a la vida. Cuando caminamos por el camino del bien, obviamente vamos a estar caminando y vamos a ir en dirección del camino de la vida. Y esto nos hace apartarnos del camino del mal. Eso hace que nuestra vida sea guardada. Porque cuando usted anda por el camino correcto, las imperfecciones, los males y todas las consecuencias, usted no lo van a perseguir, no le van a llegar. Pero cuando usted anda por el camino del mal, por el camino incorrecto, entonces todas esas cosas malas, todas esas cosas que conducen al pecado, que conducen a la destrucción, que conducen a la muerte, le van a alcanzar. Entonces tratemos, amados hermanos y amigos, distinguidos compañeros del camino, de andar por el camino correcto para que este camino nos conduzca a la vida y nos apartemos de la muerte. El versículo 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Ya hemos hablado anteriormente un poco de esto, pero aquí el proverbista vuelve y lo recarga por la importancia que esto reviste. Dice, cuando alguien va a caer, la primera señal es que se vuelve soberbio, arrogante, activo. En todo usted podemos ver esto, amados hermanos. Cuando una persona a usted no le puede hablar, cuando una persona a usted no le puede aconsejar, esta es una señal inequívoca de que está pronto a caer, está pronto a ser destruido. Porque la soberbia, la arrogancia y la altivez hacen nublar su pensamiento, hacen impenetrable que el bien y que la luz llegue a su pensamiento. Entonces esto le va a hacer cometer errores, esto le va a ir haciendo de mal en mal, de caída en caída y de desgracia en desgracia, hasta que al final viene la destrucción. Por eso dice la palabra que antes de la caída viene la altivez, y que antes de ser destruido viene la arrogancia. Estas son señales que la vemos sin excepción alguna en todos los imperios, en todos los reinos que han caído, y en todas las personas que han estado en eminencia. Nosotros podemos ver esto, y aún en aquellas personas que dirigen departamentos, en aquellas personas que son puestas como supervisores, que son puestos como gerentes, que son puestos como managers, pero que ustedes lo ven que se desenvolvecen, que nadie le puede hablar, que se creen impenetrables. Esa persona, esas son señales de que está pronto a caer, de que está pronto a desaparecer. Y hagan su propio análisis, hagan su propio estudio alrededor de ustedes para que ustedes vean que esto es así. Vamos a ver ahora el capítulo 19, el 20 y el 21. Dice, mejor es humillar el espíritu con los hombres, con los humildes, que repartir despojo con los soberbios. Dice, es mejor el estar junto al hombre humilde con escasez que estar junto al soberbio con abundancia. Amados, esto es una gran verdad, porque cuando usted está junto con el soberbio, cuando usted comparte con la persona arrogante, usted por más que quiera estar en paz, usted por más que quiera estar en tranquilidad,
Por más que su espíritu quiera sentirse a gusto, no lo va a poder lograr, porque el estar junto con una persona impenetrable, con una persona que usted no puede confiar, con una persona que usted siente el rechazo, es difícil. Entonces es mejor a veces estar junto con el humilde, con la persona que aunque no tenga muchos bienes materiales, que aunque no tenga muchas capacidades de ofrecerle banquetes, de ofrecerle grandes agasajos, pero que usted va a tener la tranquilidad, usted va a tener la paz, usted sabe que está frente a una persona sincera, a una persona confiable, a alguien con el cual usted puede sentirse a gusto y en el cual usted puede confiar. Entonces es mejor estar con el humilde de espíritu, con la persona mansa, con la persona pasible, con la persona que le va a hablar la verdad, que le va a decir las cosas como son, la persona que no le va a lisonjear, sino que le va a hablar de manera correcta y de manera directa, que con el soberbio, que usted no va a encontrar ninguna cualidades, ninguna virtudes en sus conversaciones ni en su compartir. Dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Dice, el que guarda los mandamientos y confía en Jehová, le sobrevendrá el bien y será dichoso. Claro está, amados hermanos, cuando confiamos en Dios, cuando aplicamos sus mandamientos, cuando estamos dispuestos a estar dentro de sus preceptos y de todos sus estamentos que Él ha establecido, cuando estamos dispuestos a cumplir sus mandamientos, sus leyes, sus ordenanzas, entonces nosotros vamos a ser primero personas entendidas y el bien nos va a alcanzar porque vamos a estar guardando la palabra de Dios. Y dice obviamente que vamos a ser bienaventurados porque vamos a confiar en Él y porque vamos a estar dentro de su voluntad. Cuando uno como cristiano, cuando uno como seguidor de Cristo, uno es capaz de hacer la voluntad de Dios y de obedecer a su palabra, entonces la dicha va a caer sobre nosotros, amados hermanos. Tratemos de obedecer, tratemos de discernir, tratemos de entender, de escuchar la palabra de Dios y de ponerla en práctica. El versículo 21 dice, el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura del labio aumenta el saber. Dice, el hombre sabio actúa con prudencia y sus dichos los pronuncia con delicadeza y dulzura. Esta es una gran verdad. Cuando una persona actúa de manera sabia, siempre va a pensar antes de hablar, siempre va a tener tacto antes de actuar, siempre va a ser delicado en sus palabras, va a rebuscar la forma como va a hablar, va a tratar de no herir, va a tratar de no ser áspero, va a tratar de no llevar contienda, de que su palabra no creen disensiones, de que su palabra no sean confundidas, de que su palabra no vayan a traer amargura, a traer problemas. Y aun cuando esas palabras sean palabras para corregir, para instruir, para enderezar, siempre van a ser bien acogidas porque van a ser dichas de una manera correcta, van a ser dichas de una manera con dulzura, van a ser dichas de una manera apacible, con suavidad. Pero esto obviamente está en el hombre sabio que actúa de manera prudente y que piensa antes de actuar. Vemos ahora, amados hermanos, el versículo 22, 23 y 24. Dice, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Fuente de vida posee al hombre entendido, versus el conocimiento de los necios le es torpeza. Dice que manantial de vida es al entendido. Es decir, que el entendido siempre va a tener luz. Es como un manantial que va siempre a tener, va a estar siempre emanando. Porque la persona entendida, la persona que busca el bien, la persona lúcida, siempre va a estar recibiendo esa fuente, siempre va a estar recibiendo esas instrucciones, siempre va a estar lúcido para actuar
y es como un manantial inagotable. Siempre va a estar fluyendo, siempre va a estar el bien en su cabeza, en su mente y en sus pensamientos y en su corazón. Pero el necio no. El necio va a actuar siempre con torpeza, va a actuar siempre con arrogancia y la oscuridad siempre va a estar delante de él porque la necedad no le permite ver la luz, esa riqueza y esa capacidad de ver las cosas como son, porque él mismo se propone a no verla. El versículo 24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Dice, las palabras positivas son agradables, producen sanidad, son para el oído como miel al paladar. Esto es una gran verdad, amados hermanos. Cuando una persona sabe hablar, cuando esos dichos van acompañados de sabiduría, cuando esos dichos van acompañados primero de buen propósito, de buenos sentimientos, llegan de una manera muy profunda, penetran y dicen que son suaves, que llegan al alma, que se convierten en medicina. Porque cuando usted está siendo atormentado, cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene una situación y una persona con buenos sentimientos, una persona que sabe hablarle, una persona sabia, se acerca a usted, usted comparte con esa persona, usted ve cómo su ánimo cambia, cómo su expectativa cambia, cómo su entorno cambia cuando usted termina de hablar con esa persona, como la luz le resplandece, como usted ve un nuevo horizonte, como el camino se le ilumina, porque esa persona que habla con usted tiene la capacidad, tiene la prudencia, sus dichos son suaves, sus palabras son como miel al paladar, le van a endulzar, le van a alegrar a usted el momento y le van a traer a usted solución a ese problema que usted se estaba volviendo loco, que usted pensaba que no tenía. Pero cuando usted habló con esa persona, cuando usted se sentó y escuchó sus dichos, dice que son como panales de miel, que son suaves, que entran, que penetran al alma, que le traen medicina, le traen sanidad, lo hacen volver a ver, lo hacen volver a tener esperanza, lo confortan, lo llenan de actitudes positivas y lo hacen ver la luz, lo hacen ver que todo es posible, que nada está perdido. Porque a veces pasamos, amados hermanos, como dice la palabra, por valle de sombra de muerte. Y cuán bueno es encontrar esos dichos, encontrar a esas personas que tienen esa capacidad, esa mansedumbre, esa templanza de hablar, de instruir y de llevar y de hacer ver la claridad y de poder ver, abrirle la puerta a uno cuando uno la ve cerrada, cuando uno ve que no hay camino, que todo está perdido. Esas personas le agarran de la mano, le dicen, no, mira por aquí, mira esta puerta, lo que pasa es que tú estás turbado, que tú ahora mismo tu condición de abrumamiento, tu condición de turbación no te permite ver, pero no es así. Entonces eso se convierte en medicina, esa esperanza reviven, eso da vida, eso da luz y eso hace que uno renazca de nuevo. Yo sé que muchas de las personas que van a escuchar y que van a poder disfrutar de estas instrucciones van a tener y van a saber que estas cosas son así y pueda de que muchos de ustedes estas cosas le hayan sucedido, que muchos hayan hablado con usted y la vida le haya vuelto, hayan visto la luz, hayan visto que sí se puede. Pero eso es a través de esos dichos sabios, de esos dichos suaves, de esos dichos que pueden penetrar al alma. Vamos a ver ahora el versículo 25, el 26 y el 27. Dice, al camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Dice, al que camina sin Dios, aún el camino que considera derecho lo conduce a la muerte. Amados hermanos, cuando el hombre camina sin Dios, cuando el hombre no es capaz de obedecer las instrucciones de su creador, todo lo que hace, todo lo que piensa, le conduce al mal, porque obviamente está caminando de espalda a Dios. Y para usted poder llegar al camino de la vida, tiene que hacerlo acompañado de Dios. Cuando usted lo está haciendo de su propia manera, aunque crea que lo está haciendo correcto, aunque a usted le parezca que lo está haciendo de la mejor manera, al final está caminando por camino de muerte.
Así que les aconsejo que no sean sabios en su propia opinión, atrévanse a considerar siempre los propósitos y la dirección de Dios para que caminen por el camino correcto. El versículo 26 dice, el alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. Dice, el que trabaja lo hace motivado por el deseo de satisfacer sus necesidades. Esta es una gran verdad. Uno de los motivos, una de las locomotoras, algo que impulsa al hombre a trabajar, a buscar, a adquirir, a esforzarse, son sus necesidades. Es decir, lo hace porque necesita satisfacer, necesita llenar sus necesidades. Por eso trabaja, por eso se motiva, por eso se esfuerza. El versículo 27 dice, el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Dice, el hombre malo profundiza en la búsqueda del mal. Sus malos deseos lo conducen a buscar el mal. El malo, amados hermanos, su actitud, su pensamiento, todo lo que hace es profundizar. Y por eso usted lo ve que empiezan haciendo males pequeños, pero al final se van envolviendo y se van envolviendo y van cavando y van profundizando hasta que llegan a un momento, a una etapa, a un momento donde ya no pueden salir, donde han cavado con tanta profundidad que ya no tienen forma de salir. Porque es que la maldad lo que hace es producir más maldad. La maldad lo que hace es ir de mal en mal y de peor en peor. Así que si usted está a tiempo, apártese del mal y procure tener vida y vida en abundancia a través de obedecer la palabra de Dios. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso divide y crea conflicto. Esto es así. Cuando usted está en medio, cuando hay una persona chismosa, sea en una empresa, sea en un lugar de estudio, en la familia, donde quiera que está, esa persona lo que hace es dividir, porque el espíritu de chisme, el espíritu que lo posee, es un espíritu que lleva contrariedad, que lo que hace es tratar de que entre las personas hayan conflicto, que no haya coinonía, que no haya un bienestar, que no puedan compartir, que no se lleven bien. Y este espíritu lo poseen muchas personas para tratar de dividir, para tratar de llevar contienda, para tratar de llevar confusión. Si a usted lo está poseyendo este espíritu, trate de apartarse de él. Busque a Dios para que le libere de ese espíritu. Y a lo que vemos que hay una persona alrededor de nosotros que tiene ese espíritu, aconsejémosles. Y si no coge el consejo, entonces apartémonos de él, porque no podemos permitir que nos dañe y que haga daño a las relaciones interpersonales que nosotros sanamente tratamos de procrear y de buscar con las personas que están a nuestro alrededor. Dice, el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Dice, el malvado halaga hipócritamente y hace creer a su prójimo que sus obras son buenas. Amado, yo siempre digo que es mejor herir con la verdad y no lisonjear con falsedad. Usted tiene que ser capaz de decir las cosas como son. A sus amigos usted debe decirle las cosas aunque a él no le guste. Porque si usted es amigo, si usted es sincero, usted no puede andar con lisonja, usted no puede andar con hipocresía, usted no puede andar con falsedad. Claro que hay el momento para decir las cosas, porque tampoco no podemos caer en la imprudencia. Usted tiene que ser una persona prudente, usted tiene que ser una persona que busque el momento, pero tiene que ser una persona que sea capaz de instruir con verdad, de corregir con altura, de ser una persona que vaya de frente, una persona transparente, una persona cristalizada. Porque si usted ama a su amigo, usted debe corregirlo, usted debe de hacerlo apartarse del mal. Y usted lisonjeándolo, buscando la palabra bonita, buscando las cosas que a él le agraden, usted no le va a corregir. Y los líderes muchas veces cometen el error de hacerse acompañar de personas que todos se los aplaudan, que siempre estén de acuerdo a lo que ellos digan. Y cuando usted está rodeado de un grupo de personas que todo lo que usted diga es santo y amén, usted no va a darse cuenta cuando usted está errando, cuando usted está
a punto de cometer un error, porque el que está ahí a su lado, todo se lo va a aplaudir y por no hacerlo sentir mal, todo le va a decir que está bien. Entonces es incapaz de decirle, mire, lo que usted está a punto de hacer, yo no lo veo bien y entonces considérelo de nuevo. Pero cuando usted es una persona que se deja acompañar de personas capaces, de personas que son fieles, pero que tienen la capacidad de decir las cosas como son y de pensar de manera positiva, entonces eso le va a traer mucho crecimiento y mucho bienestar a su liderazgo. Le insto, amados hermanos, amados líderes, pastores, compañeros de ministerio, que siempre tengan personas capaces, no personas que le creen problemas, no personas prepotentes, no personas contradictorias, pero sí personas que sean capaces de decirle las cosas como son, de mirarlo a los ojos, decirle, mire, en esta ocasión yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo por esto, por esto, por esto y por esto. Reconsidere, pero creo que no es la manera correcta. Y usted verá que esto le va a traer muchas bendiciones. Seamos capaces, amados hermanos, de no lisonjear, sino de decir las cosas siempre como entendamos que sea la mejor forma a nuestro amigo y a nuestros superiores. Dice, cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios y efectúa el mal. Dice, el hombre malvado concentra sus pensamientos en hacer el mal, lo habla y lo piensa y lo ejecuta. Aquí cuando dice cierra sus ojos para pensar perversidades, es aquel que maquina, es aquel que se sienta, es aquel que calcula. Ahí que en derecho se llama premeditación y alevosía. Aquel que se sienta, elabora, planifica todo el mal que va a hacer. Entonces el hombre malo, esa es la actitud. No lo hace de manera improvisada. No fue que le salió, no, que el hombre malo se sienta, calcula, medita el mal. Dice que hasta lo habla con su labio y que al final lo ejecuta. Por eso es que los asesinatos tienen que tener esta característica, premeditación y alevosía. Porque cuando usted hace la cosa con premeditación y alevosía, usted calculó, usted meditó, usted pensó en lo que iba a hacer. Y mientras estuvo pensando, mientras estuvo calculando, tuvo la oportunidad de arrepentirse y de ver que lo lo que iba a hacer era el mal. Por eso la pena máxima es aquel que comete estos hechos con premeditación y alevosía. Amados hermanos, claro, esto no debe calificar para ningún siervo de Dios, para ninguna persona que esté en el camino de Dios. Pero si esto quiere llegar a nosotros, ponernos a pensar cómo hacer el mal, pidámosle a Dios que esos pensamientos se aparten de nosotros, porque nadie que tenga este tipo de pensamiento puede el Espíritu Santo morar en él, ni puede actuar de manera confidente, ni la voluntad ni el acompañamiento de Dios puede estar en su vida. Y cuando usted conozca a una persona que actúe de esta manera, aconséjele, porque obviamente las consecuencias para el que actúa de esa manera son tremendamente horribles. El versículo 31, 32 y 33, los tres versículos finales dicen, corona de honra es la vejez que se llena en el camino de justicia. Amados, dice aquí que el transcurrir sus días caminando correctamente es reconocido y alabado en su vejez. Cuando usted es una persona que ha caminado, que ha actuado de manera correcta, que ha actuado con justicia, usted es una persona que va a ser bien mirado por todo lo que le han visto vivir y por todo lo que le han acompañado en el largo camino de su vida. Le van a honrar, le van a alabar, va a tener hijos que lo van a honrar, va a tener nietos que lo van a coronar, como dicen que los nietos son la corona de los abuelos, va a tener su esposa, va a tener su familia, va a tener sus amigos que le van a reconocer su buen vivir. Así que tratemos de que nuestro paso por esta vida sea un paso de manera correcta, ordenada. Muchas veces hay situaciones, hay vicisitudes, hay momentos muy difíciles, pero cuando estamos haciendo las cosas con corazón sano, con corazón íntegro, aunque pasemos por valle de sombra de muerte, aunque pasemos por situaciones, Dios siempre nos va a encaminar el bien y toda la persona, todos nuestros conciudadanos van a entender que nosotros somos personas de bien. Tratemos de hacer el bien y Dios va a hacer
que nuestros días y que el final nuestro sea un final dichoso y que los nuestros puedan reconocerlo. El 32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se conseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es más fuerte y vigoroso el que se domina a sí mismo que el que domina y doblega una multitud. Amado, esta es una gran verdad, porque para usted doblegar una multitud, usted puede poseer fuerza, puede poseer ejército, puede buscar muchísimos instrumentos. Pero para usted dominarse a sí mismo, usted tiene que tener esos instrumentos. Y esos instrumentos muchas veces no son tan fáciles de conseguir porque dependen de usted mismo. Por eso dice la palabra que es más fuerte el que es capaz de dominarse a sí mismo. Porque obviamente al dominarse a sí mismo, usted va a tener la capacidad de atenerse, de cometer errores, de cometer males. Muchas veces vemos personas que terminan encerrados en cárceles, en celdas, en lugares que después dicen, ¿cómo caí aquí? ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué fue lo que me pasó? Bueno, pues sencillamente que no fuiste capaz de dominar tu espíritu, fue que no fuiste capaz de no tener el dominio, de no tener dominio propio, y de que al no tener ese dominio propio se desbordaron tus emociones, se desbordaron tus sentimientos y te hicieron errar. Así que seamos capaces de tener dominio propio, de poder enseñorearnos sobre nuestro espíritu, porque Dios nos ha dado esa capacidad. Así que vamos a tener en cuenta nuestras actitudes, vamos a tener en cuenta nuestros sentimientos, vamos a pensar antes de hablar, vamos a meditar y vamos a detenernos, vamos a ser sosegados antes de dar rienda suelta a nuestra ira, y muchos males nos vamos a evitar. Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Dice, el hombre proclama y confía en la suerte, pero en las manos de Jehová está la decisión final. Esto de suerte, amados hermanos, obviamente el hombre no tiene la decisión, el hombre no tiene la facultad de poder hacer ni una cosa ni otra. Todo esto depende de Dios. Por eso, más que suerte es los propósitos de Dios que alcanzan al hombre. Cuando el hombre está confiado en Dios, cuando el hombre anda de manera ordenada, dice obviamente que todas estas cosas le van a alcanzar. Por eso dice ahí que la suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. Es decir, Dios es que al final tiene la capacidad de bendecir, tiene la capacidad de llevar el bienestar sobre la vida de nosotros. Y esto, obviamente, amados hermanos, va a ser consecuencia de nuestro acercamiento a Dios, de nuestra obediencia, de nuestro propósito, de estar siempre dispuesto a escucharle y a obedecerle. Porque todo padre honra y bendice al hijo obediente. Así Dios, cuando andamos en obediencia y cuando somos capaces de estar sujetos a su propósito, a sus planes, entonces Él va a traer ricas y abundantes bendiciones sobre nosotros, sobre lo nuestro y sobre nuestras generaciones. Dios se le bendiga, Dios se le guarde, y hacia adelante en este caminar, y vamos a continuar escudriñando la palabra de Dios, porque ellas van a traer ricas y abundantes bendiciones a nuestra vida. Dios se le bendiga, Dios se le guarde, y nos veremos en la próxima con el versículo 17 de Proverbios.